En casa de mi hija. Hice mi hija, me dijo con una mueca de desprecio que no podía ir a su viaje a Hawái porque era demasiado pobre. Su marido añadió que ni siquiera podía pagar el billete. Sonreí, sabiendo que mi jet privado ya estaba reservado. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Ahora, escuchen mi historia. Por favor, denle me gusta, compartan y cuéntenme desde dónde me escuchan en los comentarios. Los platos, aún calientes, habían sido apartados, dejando restos de lo que Arthur sabía que era una comida normal y corriente. La había cocinado él mismo, como siempre, para su hija Clara y su familia, convencido del simple consuelo de la comida compartida y la conversación tranquila. Pero el silencio se rompió en el momento en que Clara, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, se aclaró la garganta. «Papá», empezó, con un tono impregnado de una dulzura condescendiente que hizo rechinar los dientes a Arthur. «Supongo que oíste que vamos a Hawái el mes que viene». Arthur asintió, con un destello de esperanza despertándose en su interior. No había oído mucho, solo menciones vagas. Esperaba una invitación, un viaje familiar. Su corazón, a pesar de años de desilusión gradual, aún anhelaba esa conexión. «Claro», continuó, con una sonrisa casi desdeñosa. «Va a ser absolutamente divino. Grand Dawa Resort, 5 estrellas, todo. Pero, bueno, no vienes con nosotros precisamente». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y agudas. Antes de que Arthur pudiera siquiera formular una respuesta, su yerno, Mark, intervino, reclinándose en su silla con aire de superioridad petulante. «Seamos francos, Arthur», dijo Mark, con un brillo burlón en los ojos. «Eres demasiado pobre para pagar el billete. Es un viaje de lujo, algo que simplemente no entenderías». Arthur sintió una punzada familiar, un profundo dolor en el pecho que se había convertido en un compañero constante a lo largo de los años, cada vez que interactuaba con Clara y Mark. Sin embargo, no dijo nada. Simplemente sonrió, una pequeña, casi imperceptible curva en sus labios. Era una sonrisa íntima, nacida de una certeza secreta que danzaba en su mente. La certeza de que un jet privado, meticulosamente programado, ya tenía su nombre en el manifiesto para un vuelo directo a Hawái, reservado semanas atrás. No tenían ni idea, ni idea. Su nieta de 12 años, Lily, bendita sea su inocente corazón, fue la primera en romper el silencio sofocante. Frunció el ceño con genuina confusión. «Pero, ¿por qué no puede venir el abuelo?», preguntó con voz débil y los ojos muy abiertos mientras miraba a su madre. «Él también es de la familia». Clara hizo un gesto desdeñoso con la mano, un gesto que no solo ignoró la pregunta de Lily, sino, al parecer, la existencia misma de Arthur. «Ay, Lily, cariño, no es tan sencillo. No es un viaje cualquiera. Estamos hablando del Grand Dawa Resort. Es carísimo. Los vuelos, el alojamiento, todo. El abuelo», dijo, volviendo la mirada condescendiente a Arthur, «simplemente no puede permitirse ese lujo. Simplemente no entra en su presupuesto». Arthur mantuvo su plácida sonrisa, sosteniendo la mirada de Clara sin pestañear. «No», dijo con una voz sorprendentemente tranquila, casi cansada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando una postura de humilde aceptación. «Lo entiendo. Tienes razón, Clara. No podía permitirme eso». Observó un destello de profunda satisfacción en el rostro de Mark, un brillo triunfal que confirmaba que su mentira calculada había dado en el clavo. Mark la creyó, la saboreó, y eso, Arthur lo sabía, era justo lo que necesitaba. Su nieto Leo, un niño de 10 años lleno de energía, sugirió una alternativa. «¿Podríamos ir a acampar? El abuelo es muy bueno acampando. ¿Podríamos hacer una fogata?» Clara soltó una leve burla, un sonido diseñado para transmitir diversión mezclada con absoluto desdén. «¿Acampar? Leo, en serio. Estamos hablando del Grand Dawa, cariño. Playas privadas, piscinas infinitas, restaurantes con estrellas Michelin. Nada de pasar las horas en una tienda de campaña». Se estremeció levemente, como si la sola idea de una tienda de campaña fuera una ofensa a su sensibilidad. Mark, siempre atento, asintió con énfasis. «Exactamente. El Grand Dawa tiene estándares muy altos. Ni siquiera te dejarían entrar en la mitad de los restaurantes
si no tuvieras el aspecto adecuado. Miró fijamente el atuendo de Arthur. Una cómoda, aunque desgastada, camisa de franela y unos vaqueros desteñidos. Era una indirecta sutil, pero inconfundible, a la modestia de Arthur, una clara insinuación de que simplemente no encajaba en su mundo de opulencia. Por un breve y doloroso instante, Arthur sintió una punzada de fracaso. La camisa de franela, regalo de su difunta esposa, le pesaba de repente, símbolo de una vida que Clara y Mark consideraban claramente inferior. Pero la punzada se disipó rápidamente, reemplazada por una firme determinación. Su desprecio, su abierta falta de respeto, solo avivaron un fuego silencioso en su interior. Se miró las manos, encallecidas por toda una vida de trabajo honesto, y supo que la verdadera medida de un hombre no se encontraba en la tela de su camisa, sino en la integridad de su carácter. Clara y Mark, ajenos a la tormenta que se avecinaba tras la plácida fachada de Arthur, se lanzaron a un emocionante y detallado relato de su próxima escapada. «Vuelos en primera clase, por supuesto», dijo Clara con entusiasmo, con los ojos brillantes. Luego, un traslado en helicóptero directo al resort. «Imagínate, papá, volando sobre el océano. Y los tratamientos de spa son divinos. Ya he reservado masajes diarios para parejas. Y una cabaña privada junto a la piscina solo para adultos, por supuesto». Arthur escuchaba, su mirada vagando de un rostro animado a otro. Hablaban de dinero como si fuera aire, un recurso inagotable que simplemente existía para financiar todos sus caprichos. Hablaban de decenas de miles de dólares en vuelos, alojamiento y caprichos con la misma naturalidad con la que se habla de la lista de la compra. Era un duro recordatorio de lo lejos que se habían distanciado sus mundos y de lo completamente malinterpretados que habían estado sus circunstancias actuales, creyendo que aún vivía la vida tranquila, cómoda y modesta, que había adoptado tras la jubilación. De repente, la voz artificialmente brillante de Clara interrumpió sus pensamientos. «Papá, ¿otro café?», le ofreció, ya medio levantada del asiento. Arthur negó con la cabeza suavemente. «No, gracias, Clara. Estoy bien». La observó mientras ella empezaba a retirar los platos, un acto superficial, como si los sacara corriendo. La comida, la conversación, habían sido solo una formalidad, un obstáculo que superar antes de poder reanudar sus importantes y lujosas vidas. Finalmente se levantaron para irse. Clara se acercó y le dio un beso frío y rápido en la mejilla. Su roce fue fugaz, casi estéril. «Bueno, papá», dijo con voz distante, «quizás la próxima vez». Fue una despedida, una cortesía sin sentido, una forma educada de decir «nunca». Mark simplemente asintió brevemente antes de acompañar a Clara y a los niños a la puerta. Arthur permaneció en la mesa, observando por la ventana cómo su elegante y caro coche salía marcha atrás de la entrada y desaparecía calle abajo. Las luces traseras rojas brillaron un instante y luego se apagaron. Su amable sonrisa, la que había lucido durante toda la visita, se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de creciente determinación, una serena intensidad. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló la calle vacía. No tenían idea de lo que acababan de hacer. El silencio en la cocina contrastaba marcadamente con la cacofonía de su presencia momentos antes. Arthur se movía con soltura, recogiendo los platos, echando los restos de comida al cubo de la basura y apilando los platos en el fregadero. Cada movimiento era mecánico, un hábito arraigado durante décadas. El persistente aroma a romero y ajo se mezclaba con el amargo regusto del desprecio de Clara y las burlas de Mark. Se suponía que iba a ser una sencilla cena familiar, una reunión cálida, pero una vez más se había convertido en un sutil campo de batalla, donde la aparente pobreza de Arthur era el arma utilizada en su contra. Al sumergir la mano en el agua tibia y jabonosa, sus dedos rozaron algo rígido y resbaladizo. Lo sacó, goteando, y entrecerró los ojos. Era una vieja tarjeta de visita, empapada y descolorida, pero aún legible. Thomson Tech Solutions, decía, debajo de un logotipo rudimentario que él mismo había diseñado con un programa informático anticuado. El nombre, su nombre, la empresa a la que había dedicado su vida durante 30 años. Verlo lo transportó al pasado, no a los días monótonos de su funcionamiento, sino al otoño de 2019, un día que lo cambió todo.
Recordó la sala de conferencias estéril, el zumbido de las luces fluorescentes y los documentos oficiales, impecables, extendidos sobre la mesa pulida. Se había sentado frente al señor Henderson, director ejecutivo de un conglomerado multinacional, un hombre cuyo apretón de manos era tan firme como su determinación. «Arthur», dijo Henderson con voz profunda y resonante, «lo que has creado, tu software de autenticación, es revolucionario. Un avance total. Esta adquisición no se trata solo de ampliar nuestra cartera, se trata de asegurar una parte crucial del futuro». Arthur sintió una oleada de inmenso orgullo, un triunfo silencioso que resonó en lo más profundo de su ser. 30 años de trabajo agotador, de noches de insomnio alimentadas por el café y la determinación, de incontables momentos en los que dudó de si su visión se materializaría alguna vez, todo culminando en esa única declaración que lo validaba. El alivio fue palpable, un gran peso que se le quitó de encima. 15 millones de dólares. Esa era la cifra, la culminación de los esfuerzos de toda una vida, una fortuna con la que nunca se había atrevido a soñar cuando empezó en su garaje con una computadora de segunda mano. Recordó haber salido de aquel edificio, con el fresco aire otoñal como un bálsamo refrescante en su rostro enrojecido. Eleanor, su amada esposa, lo había estado esperando en el estacionamiento como siempre, un faro de apoyo inquebrantable. Estaba apoyada en su viejo sedán, con una sonrisa cómplice en los labios. «Así que», había dicho con ojos brillantes, «lo logramos, ¿verdad?» Habían celebrado en silencio esa noche, compartiendo una botella de champán en su modesta sala de estar y comiendo su comida favorita para llevar. Más tarde, sentados en el sofá, bañados por la suave luz de la lámpara, Eleanor se volvió hacia él con expresión pensativa. «Arthur», dijo con voz suave pero firme, «prométeme algo». «Lo que sea, mi amor», había respondido él, todavía disfrutando del resplandor de su éxito compartido. «El dinero», empezó con la mirada fija, «cambia a las personas. Muestra quiénes son realmente, Arthur. Lo bueno, lo malo, lo feo. Elimina las apariencias». Hizo una pausa, buscando la mirada de él. «No le digas a nadie sobre el dinero. Todavía no. Deja que la gente muestre su verdadero corazón primero, antes de que sepan que eres rico». Arthur rió entonces, con una risa cordial e incrédula. «Eleanor, querida, ¿a quién se lo iba a decir? ¿Y por qué iba a ocultarlo? Nos lo hemos ganado». Había desestimado su cautela, considerándola demasiado dramática, una encantadora excentricidad de su pragmática esposa. Tras 35 años de matrimonio, había llegado a aceptar sus ocasionales declaraciones, a menudo pronunciadas con una inquietante previsión que solo se hacía evidente en retrospectiva. Ahora, años después, de pie en su tranquila cocina con el fantasma de una tarjeta de visita en la mano, Arthur reconoció la profunda sabiduría de Eleanor. Había acertado en todo. En sus 35 años juntos, su intuición había sido una brújula infalible que los guió a través de las complejidades de la vida. Habían pasado 3 años desde la muerte de Eleanor, un período que solo había amplificado las verdades que ella había presentido. Arthur había visto a Clara, su única hija, obsesionarse cada vez más con las apariencias, las marcas y el estatus social. Había soportado los crecientes insultos de Mark, su desprecio apenas disimulado por la aparentemente humilde existencia de Arthur. La decepción de Clara por su padre fracasado crecía con cada año que pasaba, con cada nuevo y caro coche que Mark compraba, con cada lujosa vacación que disfrutaban. Había esperado, se aferró a la desesperada esperanza, que los lazos familiares, la historia compartida, trascendieran el atractivo superficial del dinero. Siempre había creído que el amor y el respeto lo conquistarían todo. La cena de esa noche, sin embargo, había sido la prueba final, un examen brutal e inequívoco. Y Clara, su propia hija, había fracasado estrepitosamente. Su sonrisa desdeñosa, el descarado menosprecio de Mark hacia su valía, era toda la confirmación que necesitaba. Terminó de fregar los platos, se secó las manos y recorrió el corto pasillo hasta su pequeña oficina en casa. Era una habitación modesta, apenas más grande que un armario, amueblada con un escritorio sencillo y una silla cómoda y ergonómica. Lo prefería así.
El desorden lo distraía. Abrió su portátil, la pantalla se encendió. Navegó hasta su cartera de inversiones, una colección de fondos meticulosamente gestionados que habían crecido de forma constante, casi agresiva, desde la venta de Thomson Tech. Las cifras brillaron. $15.200.000. Más que el mes pasado, mostraba la pantalla con orgullo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Calculó rápidamente. Todas las vacaciones hawaianas de Clara y Mark, los vuelos en primera clase, el Grand Wa'a Resort, los tratamientos de spa, la cabaña privada, probablemente costaron menos que el rendimiento semanal de sus inversiones. Quizás incluso menos de lo que ganó en unos pocos días de suerte. La ironía era amarga, pero profundamente satisfactoria. Las palabras de Eleanor resonaron en su mente, más claras que nunca. El dinero cambia a las personas. Muestra quiénes son realmente. Arthur cerró su portátil con un clic decisivo. El sonido resonó nítidamente en la silenciosa habitación. Ahora lo sabía. Sabía exactamente quiénes eran Clara y Mark. Y lo impulsaba un nuevo e inquebrantable propósito. Era hora de mostrarles las consecuencias de sus actos. Los primeros rayos del amanecer apenas traspasaban las persianas cuando Arthur abrió los ojos de golpe, precisamente a las 6 de la mañana. No necesitaba despertador. Su mente ya era un torbellino de posibilidades, una sinfonía de planes formándose con asombrosa claridad. El periódico, normalmente lo primero que cogía, yacía intacto sobre la encimera de la cocina. Sus titulares eran insignificantes comparados con el drama que se desataba en su propia vida. Preparó una taza de café fuerte, cuyo aroma llenó la silenciosa casa, y la llevó con cuidado a su pequeña oficina. La familiar libreta de direcciones encuadernada en cuero, una reliquia de su época en Thomson Tech, estaba abierta sobre su escritorio. Estaba llena de nombres y números, testimonio de décadas de networking y relaciones con clientes. Ahora, estas viejas conexiones serían aprovechadas, no para fines comerciales, sino para una misión muy personal. Su primera tarea fue el reconocimiento. Encendió su portátil, moviendo los dedos con sorprendente agilidad para un hombre de su edad, y navegó directamente a la página de Facebook de Clara. Su configuración de privacidad, notó con una sonrisa irónica, era ridículamente floja. Era como si quisiera que el mundo, o al menos su padre, supiera cada detalle de su glamurosa vida. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Fotos. Tantas fotos. Clara, con su peinado perfecto, posando junto a Mark, cuya sonrisa parecía permanente en su rostro. Los pies de foto hablaban efusivamente de su próxima aventura hawaiana, rebosantes de emoción empalagosa y alardes apenas disimulados. El Grand Wa'a Resort se mencionaba repetidamente, casi coreado, como si su solo nombre transmitiera un estatus superior. Luego pasó al Instagram de Mark, aún menos seguro, como Arthur sospechaba. Al parecer, a Mark le preocupaba menos la privacidad y más difundir su aparente éxito. Y vaya si lo hizo. Arthur revisó un auténtico tesoro de información. Capturas de pantalla de confirmaciones de vuelos, números de puerta de embarque, una reserva de hotel detallada e incluso un itinerario aproximado de actividades planeadas. La necesidad de Mark de impresionar era, en este caso, el mayor activo de Arthur. Arthur anotó meticulosamente cada detalle en una libreta blanca impecable. Vuelo 847 de American Airlines. Salida. Jueves, 7:15 am. Destino. Grand Wa'a Resort. Suite frente al mar. Fechas específicas de su estancia. Una lista de lo que parecía un programa exhaustivo de excursiones de lujo. Snorkel con mantarrayas. Un luau privado. Una excursión de pesca en alta mar. Tenía todo lo que necesitaba. Justo cuando terminaba de transcribir el último detalle, vibró su teléfono. Benjamin Reed, vicepresidente de operaciones de Exclusive Travel Partners, una agencia de viajes de lujo, había sido un cliente clave de Thomson Tech años atrás, un hombre que apreciaba la discreción y eficiencia de Arthur. Su relación se había consolidado como un respeto mutuo, incluso después de la venta de su empresa. «Arthur, amigo mío», resonó la voz de Benjamin por el teléfono, cálida y familiar. «¿A qué debo este placer?» «Benjamin», respondió Arthur con un deje de firmeza en la voz, aunque aparentemente tranquilo. «Necesito un favor. Uno bastante
Delicado. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi familia, mi hija Clara y su esposo Mark, van a Hawái. Es una visita sorpresa, ¿sabes? Quiero darles una sorpresa. Se hospedan en el Grand Dua Resort. ¿Podrías buscarme los datos de su reserva? Hubo un momento de silencio por parte de Benjamin, un destello de intriga. El Grand Dua, Arthur, es una propiedad bastante exclusiva, una de las favoritas de la clientela más exigente. Comprendió las insinuaciones de Arthur sin necesidad de más explicaciones. Dalo por hecho. Dame una hora más o menos. Te llamo con lo que encuentre. ¿Hay algo más que pueda hacer? Solo eso por ahora, Benjamin. Te lo agradezco. 53 minutos después, exactamente, llegó la llamada de Benjamin. Arthur, ya lo tengo. Clara Thompson y Mark Thompson. Efectivamente, tienen reserva en el Grand Dua Resort, Suite 4012 de la Torre Napa, con vistas al mar, por 2 semanas. También han reservado un itinerario impresionante de excursiones de lujo a través del conserje del resort. Parece que se están dando un capricho. Arthur sonrió. Excelente, Benjamin. Justo lo que necesitaba. Ahora, el verdadero favor. Se recostó en su silla con un brillo travieso en la mirada. Quiero reservar la suite presidencial del Grand Dua Resort para las mismas fechas. Para mí. Y quiero lo mejor de todo. Lo que sea que tengan, quiero algo mejor. Otra pausa de Benjamin, esta vez más larga. Arthur, dijo con un deje de sorpresa en la voz, la suite presidencial del Grand Dua es considerable. Estamos hablando de $12,000 por noche. ¿Estás completamente seguro de que quieres ir por ahí? Benjamín, dijo Arthur con voz firme, puedo con ello. Solo resérvalo. ¿Y el transporte? Supongo que volarán en primera clase. Benjamin rió entre dientes, entendiendo la idea. Primera clase sin duda es una opción, pero para ese nivel de suite, y dada tu predilección por hacer una entrada espectacular, te sugeriría algo un poco más impactante. Un traslado privado en helicóptero directamente desde el aeropuerto hasta el helipuerto del resort. Evita las colas de los autobuses y el check-in, y te lleva directo a tu puerta. Muy exclusivo. La sonrisa de Arthur se ensanchó, una sonrisa genuina y sin complejos. Perfecto, Benjamin. Absolutamente perfecto. Prepáralo. Arthur miraba fijamente el bloc de notas en su escritorio. Los detalles cuidadosamente garabateados del itinerario hawaiano de Clara y Mark contrastaban marcadamente con la gran visión que se formaba en su mente. La suite presidencial estaba asegurada. El traslado en helicóptero al resort, organizado. Pero aún faltaba algo, un elemento crucial que realzaría la teatralidad de su inminente llegada. Necesitaba una entrada que lo dijera todo, que no dejara lugar a dudas ni a despidos. Necesitaba un jet privado. Sin dudarlo, abrió su navegador y buscó jet privado de Portland a Hawái. Apareció una lista de compañías de vuelos charter. Empezó a llamarlas, una por una. Las 3 primeras interacciones fueron dolorosamente similares. Una voz educada, aunque innegablemente escéptica, al otro lado de la línea, al escuchar su solicitud de un viaje transoceánico de última hora, pareció evaluarlo por teléfono. Casi podía oír la pregunta tácita. ¿Habla en serio? Lo pusieron en espera, lo transfirieron a agentes subalternos y, finalmente, lo despidieron cortésmente con promesas de correos electrónicos de seguimiento que sabía que nunca llegarían. Luego, llamó a Platinum Aviation. Esta vez, tras una breve explicación de sus necesidades, la recepcionista, una mujer perspicaz llamada Sara, dijo: «Un momento, señor. Lo transfiero con James Mitchell, nuestro asesor senior de aviación. Él se encarga de nuestras solicitudes más urgentes». Una nueva voz, suave y profesional, lo saludó. «James Mitchell, Platinum Aviation. ¿En qué puedo ayudarle, señor?» Arthur explicó sus necesidades. Un vuelo a Hawái para una persona, con salida el jueves por la mañana, idealmente sin escalas. James Mitchell escuchó con paciencia y luego presentó las opciones. Para un vuelo de esa distancia, con su tiempo disponible, tenemos 2 recomendaciones principales. Nuestro Citation X Plus, un avión ligero muy rápido, podría llevarlo con una sola parada para repostar, por aproximadamente $45,000 ida y vuelta. O, para una experiencia verdaderamente sin escalas, podríamos reservar nuestro Gulfstream G150.
Es nuestro avión insignia, con velocidad y lujo inigualables. Eso costaría $68.000 ida y vuelta. Arthur escuchó, con una sonrisa irónica y familiar en los labios. Las vacaciones de lujo de Clara y Mark en Hawái, con todos sus vuelos en primera clase y los lujos del resort, probablemente costaron menos de la mitad que la opción más económica que James acababa de mencionar. La brecha entre la percepción que tenían de sus finanzas y la realidad de su riqueza se agrandaba con cada momento que pasaba. «Necesito terminar esto hoy», dijo Arthur con voz firme. «¿Puedo ir a una consulta? Esta tarde, si es posible». «Claro, señor», respondió James, con un tono un poco más atento. «Podemos atenderlo. Nuestra terminal de aviación ejecutiva en el Aeropuerto Internacional de Portland es el mejor lugar. Haré espacio en mi agenda». Al colgar, una descarga de adrenalina recorrió a Arthur. Era el momento. La última pieza del rompecabezas. Estaba listo. Listo para revelar dramáticamente una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Recordó a Eleanor, su difunta esposa, y su inesperada vena teatral. Le habría encantado. Sus palabras, «El dinero cambia a las personas, muestra quiénes son realmente», resonaron en su mente, pero ahora era él quien descorría el telón. Decidió no esperar hasta la tarde. Volvió a llamar a Platinum Aviation y Sarah volvió a hablar. «Soy Arthur Thompson», dijo. «Acabo de hablar con James Mitchell sobre un vuelo a Hawái. Quiero reservar ya. ¿Podría atenderme antes?» Sarah lo puso en espera brevemente y luego respondió. «El señor Mitchell puede atenderlo en 45 minutos, señor Thompson. Está haciendo ajustes en su agenda». «Perfecto», dijo Arthur. «Allí estaré». 45 minutos después, el modesto Honda Civic de Arthur, aún con una tenue capa de polvo de su último viaje de pesca, parecía completamente fuera de lugar. Lo estacionó justo entre un reluciente Mercedes-Benz clase S negro y un Bentley blanco impoluto en la terminal de aviación ejecutiva. Sintió una fugaz, casi traviesa, sensación de sentirse ligeramente ridículo, un lobo con piel de cordero entre una bandada de pavos reales. La terminal en sí era un oasis de silencio y lujo discreto. Lujosos asientos de cuero, arte abstracto en las paredes y el sutil aroma a café caro. James Mitchell, un hombre de unos 40 y tantos años, con un traje impecablemente confeccionado y una impecable camisa blanca, lo recibió. La sonrisa de James era profesional, pero su mirada tenía un matiz de cautela, que se reflejaba en la desgastada camisa de franela de Arthur y sus prácticos vaqueros. Era evidente que estaba evaluando la situación. Arthur extendió la mano. «Arthur Thompson, gracias por recibirme con tan poca antelación». «Un placer, señor Thompson», respondió James con un firme apretón de manos. «Por favor, tome asiento». Se acomodaron en cómodos sillones. «¿Quiere confirmar su vuelo a Hawái?» «Sí», dijo Arthur, mirando fijamente a James. «Es para asuntos familiares, por así decirlo, y necesito causar una buena impresión, con poca antelación. Me voy el jueves por la mañana». Omitió lo de la impresión para su familia, no para un trato comercial. «Entendido», dijo James, con un deje de interés en su voz. «Como ya comentamos, el Gulfstream G650 es nuestra opción más rápida. Sin escalas, lujoso, está diseñado para máxima eficiencia y comodidad. $68.000 ida y vuelta». Arthur no lo dudó. Metió la mano en su billetera, sacó su tarjeta American Express Centurion negra y la colocó sobre la mesa de caoba pulida que los separaba. La tarjeta, con su peso sutil y su diseño icónico, era más elocuente que cualquier palabra. «Me la llevo», dijo Arthur, extendiendo la tarjeta. La actitud de James Mitchell cambió al instante. La sutil cautela se desvaneció, reemplazada por una expresión de genuino respeto y eficiencia. Tomó la tarjeta y abrió los ojos ligeramente al reconocer su exclusividad. «Excelente elección, señor Thompson. Lo tendremos todo organizado. ¿A qué hora prefiere salir el jueves?» «A las 9 en punto», respondió Arthur. «Y me gustaría que me ofrecieran el catering más elegante posible. Y, como ya comentamos con Benjamin Reed de Exclusive Travel Partners, he organizado un traslado en helicóptero directamente desde el aeropuerto hasta el alojamiento privado del Grand WA Resort. ¿Su equipo se coordinará con ellos?» «Por supuesto, señor Thompson»,
confirmó James, tomando notas. Nos aseguraremos de que la transición sea fluida. Y su reserva en el Grand Beauvoir, si no le importa que le pregunte, ¿qué tipo de suite ha reservado? La suite presidencial, afirmó Arthur, con una leve sonrisa tirando de sus labios. James Mitchell levantó la vista de su bloc de notas con un brillo de complicidad en los ojos. Suite presidencial y traslado en helicóptero directo al apartamento privado del resort. Eso, Sir Thompson, suena a una llegada realmente espectacular. ¿Es eso lo que busca? Lo es, confirmó Arthur, sintiendo una profunda satisfacción. Precisamente lo que busco. Sigue viendo para ver qué pasa después. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para no perderte nada de esta historia. Al salir de la terminal Platinum Aviation, Arthur sintió una liviandad en el paso, una profunda transformación. El modesto Honda Civic seguía aposentado pacientemente entre los opulentos vehículos, símbolo de su fachada cuidadosamente construida. Pero en su interior, el viejo Arthur de camisa de franela se desprendía de su piel. Ya no era simplemente el padre tranquilo y olvidado. Era Arthur Thompson, el exitoso hombre de negocios, el astuto negociador, el arquitecto de su propio destino. El encuentro con James Mitchell, el pase casual de su tarjeta Centurión, había sido más que una simple transacción. Había sido una reafirmación de su verdadera identidad, un poderoso recordatorio del poder que ostentaba. Como si fuera una señal, su teléfono vibró con una serie de notificaciones. La confirmación de su vuelo en el Gulfstream G150, un itinerario meticulosamente detallado para su suite presidencial en el Grand Beauvoir Resort y los horarios precisos para su traslado en helicóptero. El plan no solo era sólido, era irreversible. Todo estaba en marcha y no había vuelta atrás. Condujo a casa. Las calles familiares ahora parecían diferentes, imbuidas de un nuevo propósito. Su modesta casa, que durante tanto tiempo le había parecido un cómodo escondite, ahora se sentía como una plataforma. Estaba listo. El jueves por la mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. Los 2 días siguientes transcurrieron en un silencioso murmullo de anticipación. Arthur empacó su maleta meticulosamente, seleccionando ropa cómoda y sofisticada. Incluyó un elegante traje, algo que no había usado en años, pero que le pareció apropiado para la inminente presentación. Junto a su maleta, ya llena, yacía el desgastado portafolios de cuero de Eleanor, una colección de documentos que siempre había conservado, lleno de fotos antiguas, cartas y recuerdos. Presentía que podría necesitarlo. Estaba en la cocina, disfrutando de una taza de té, cuando el inconfundible portazo de un coche resonó en la entrada. Momentos después, la puerta principal se abrió sin llamar. Cantaría. Clara, siempre dispuesta a dar rienda suelta a su voluntad, entró con las llaves aún en la mano. Su expresión inicial fue de leve fastidio, esperando claramente que saliera. Pero entonces sus ojos se posaron en su maleta abierta, la ropa cuidadosamente doblada y los documentos de viaje que asomaban de una carpeta sobre la mesa. Su rostro, normalmente tan sereno, se contorsionó en una máscara de furia pura. «¡Papá!», gritó, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. «¿Qué es todo esto? ¿De verdad planeas seguirnos, después de todo lo que dijimos?» Arthur, con una calma absoluta, tomó un sorbo lento de té. «Clara, simplemente me estoy tomando mis propias vacaciones. Hace años que no las tomo. Hawái me pareció un destino encantador». «No te hagas la tímida conmigo», espetó, con las manos en las caderas y los ojos entrecerrados, como 2 rendijas de ira. «Esto es patético. Un comportamiento acosador, de verdad. ¿Qué intentas demostrar? ¿Qué van a pensar los padres de Mark, Thomas y Susan cuando te vean ahí? Es totalmente humillante». Se paseaba por la pequeña cocina, su indignación crecía a cada paso. «Eres demasiado pobre para permitirte ese triste viajecito que te estás imaginando», se burló, señalando con desdén su maleta, que desde luego no gritaba «viaje de lujo». «¿De verdad crees que puedes aparecerte así como así en el Grand Beauvoir? Ni siquiera te dejaron pasar del vestíbulo con tu ropa de pescar». Arthur respondió a su mirada furiosa con una sonrisa serena. «Clara, puedo permitirme justo lo que necesito. No tienes que preocuparte por mi situación económica». Las palabras, pronunciadas con tranquila confianza, solo parecieron enfurecerla aún más.
lo interpretó como una burla, no como un hecho. «Si apareces», dijo furiosa, acercándose, con el rostro a centímetros del suyo, «te juro por Dios que acortaré nuestras vacaciones. Mark y yo nos iremos inmediatamente. Y no volveré a hablarte. ¿Me oyes, papá? Nunca más». Arthur suspiró. Un sonido genuino y triste. Había esperado, contra toda evidencia, que aún quedara algún rastro de afecto filial. «Sería una lástima, Clara», dijo con voz suave pero firme. «Sin embargo, tengo planes. No cancelaré mi viaje». Le sostuvo la mirada, dejándola ver la determinación en sus ojos. Clara lo miró fijamente durante otro tenso instante, con el pecho agitado, antes de darse la vuelta. «¡Eres imposible!», gritó, saliendo furiosa de la casa. La puerta principal se cerró de golpe tras ella con un estruendo que hizo vibrar las tazas de té en el armario. Oyó el chirrido de su coche al salir de la entrada, con los neumáticos protestando, dejando solo silencio a su paso. Ella estaba convencida, él lo sabía, de que estaba haciendo el ridículo, y eso, por ahora, era justo lo que quería. Más tarde esa noche, al anochecer, el teléfono de Arthur volvió a sonar. Era Thomas White, el padre de Mark. Thomas era un hombre amable, aunque algo ingenuo, que siempre intentaba mantener la paz. «Arthur, hijo mío», dijo la voz de Thomas, con un tono de genuina preocupación. «Acabo de hablar con Clara. Me ha dicho que no te encuentras bien, que has estado teniendo mareos y algunos problemas de memoria». Arthur sintió un nudo en el estómago. El nivel de engaño de Clara era realmente asombroso. «¿Mareos? ¿Problemas de memoria?», repitió, fingiendo confusión. «No, Thomas, te aseguro que estoy perfectamente bien». «Oh», dijo Thomas con un tono vacilante y de incertidumbre. «Bueno, Clara dijo que por eso no te unirías a ellos en Hawái, que necesitabas descansar y no podías soportar el viaje. Todos estábamos muy preocupados por ti». Arthur cerró los ojos, invadido por una profunda decepción. Clara no solo lo había despedido, había inventado una cruel mentira para justificar su ausencia, presentándolo como un anciano frágil y enfermo ante sus suegros. La traición dolía más que cualquier insulto. Ya no se trataba solo de dinero o respeto. Se trataba de un engaño deliberado, diseñado para mantener las apariencias y proteger su propia imagen, cuidadosamente cuidada. Las palabras de Eleanor sobre que el dinero revelaba la sinceridad de las personas sonaban más ciertas que nunca. El corazón de Clara, al parecer, estaba completamente podrido. Arthur tragó saliva, ajustando cuidadosamente la voz. «Sí, Thomas», dijo, adoptando un tono ligeramente más bajo, como confirmando la historia inventada. «Los médicos, ya sabes, insistieron mucho en la importancia de quedarse cerca de casa. Nada de viajes extenuantes por un tiempo», dijeron. Odiaba mentirle a Thomas, pero Clara lo había obligado. Necesitaba interpretar el papel que ella le había asignado, por ahora. Tras colgar con Thomas, la fina capa de fingida fragilidad se evaporó. Arthur se vio consumido por una furia fría y calculadora. Clara no solo lo había despedido. De forma activa, estratégica y cruel, había tejido una red de elaboradas mentiras, presentándolo como un anciano decrépito y enfermo ante sus suegros. La imagen que había pintado no solo era desfavorable, estaba diseñada para justificar su ausencia, salvar las apariencias y asegurarse de que no los avergonzara con su aparente pobreza. Fue un nivel de engaño que conmovió profundamente a Arthur, confirmando todas las sospechas que Eleanor había expresado sobre el dinero y la naturaleza humana. Pero entonces, un nuevo pensamiento se consolidó en su mente. Su engaño, su narrativa cuidadosamente construida, solo haría que su dramática aparición en Hawái fuera aún más espectacular. El escenario estaba listo, y Clara, sin saberlo, había asegurado una revelación aún más grandiosa. Se despertó a las 5:30 am del jueves, con el cuerpo rebosante de energía, casi juvenil. La anticipación era eléctrica, una corriente tangible que lo recorría. Hoy era el día. Hoy, Clara empezaría a aprender la lección. Llegó a la terminal de aviación ejecutiva exactamente a las 7:45 am, vestido con ropa de viaje cómoda pero de su talla. Lo recibieron la encantadora capitana Olivia Vance, una mujer de mirada acerada y sonrisa amable, y una atenta azafata llamada Evelyn. El Citation X Plus,
Un elegante avión blanco brillaba bajo el sol de la mañana. Su elegancia privada contrastaba marcadamente con los gigantes comerciales que retumbaban en las pistas lejanas. Esto, pensó Arthur, era un símbolo apropiado de su riqueza oculta, un poder silencioso esperando ser desatado. El vuelo fue una maravilla de lujo y serenidad. Se estiró en un lujoso asiento de cuero, saboreando café recién hecho y disfrutando de un desayuno gourmet con fruta fresca y pasteles. El capitán Vance surcó los cielos con naturalidad, y Evelyn se anticipó a todas sus necesidades con discreta profesionalidad. No hubo filas apretadas, ni bebés llorando, ni aire viciado. Solo el suave zumbido de los motores y la vasta y serena extensión del cielo. Fue un viaje tranquilo y sin escalas a Honolulu, un marcado contraste con el vuelo comercial que probablemente su hija y su familia estaban soportando. En pleno vuelo, un mensaje de texto sonó en su teléfono. Señor Thompson, su traslado en helicóptero al Grand Dua Resort está confirmado para las 14:30 en el Aeropuerto Internacional de Honolulu. Por favor, diríjase a la puerta 34 a su llegada. Arthur simplemente sonrió. Benjamin Reed y James Mitchell lo habían orquestado todo a la perfección. Al aterrizar en Honolulu, Arthur fue trasladado rápidamente desde la terminal principal, guiado por un conserje uniformado hasta un helicóptero que lo esperaba. El rugido de las hélices era estimulante, un poderoso preludio para la siguiente etapa de su transformación. Al despegar el helicóptero, ofreciendo impresionantes vistas aéreas de las islas hawaianas, Arthur sintió una emoción que no había experimentado en años. El helicóptero sobrevoló las brillantes aguas turquesas, pasando junto a exuberantes montañas verdes y pintorescas costas. Podía ver el Grand Dua Resort a lo lejos, un imponente monumento al lujo. Pero, para su sorpresa, el helicóptero no se dirigió directamente a su helipuerto. En cambio, se inclinó ligeramente, siguiendo la costa durante otros 5 kilómetros antes de descender con elegancia a una plataforma privada junto a otro resort igualmente magnífico, el Fairmont Killani. La confusión se reflejó en el rostro de Arthur por un instante, y luego recordó. Benjamin Reed, en su conversación inicial, simplemente le había pedido los detalles del hotel. Arthur le había dado el Grand Dua, pero Benjamin, con su vasta red de contactos y su intuición para la discreción, debió de darse cuenta de que una confrontación directa en el mismo resort podría ser demasiado obvia, demasiado inmediata. Una ligera distancia crearía el factor sorpresa perfecto. Y la suite presidencial que había solicitado, por supuesto, estaría en el mejor resort comparable de la zona. Al salir al helipuerto, el cálido y fragante aire hawaiano lo envolvió. Lo recibió un sonriente gerente del resort. «Bienvenido, Sr. Hayes», dijo el gerente, usando el alias que Arthur había proporcionado para su reserva. «Lo estábamos esperando. Su suite frente al mar está lista. Y qué magnífica entrada. Pocas veces recibimos una llegada directa en helicóptero». Arthur fue conducido al impresionante vestíbulo al aire libre del Fairmont Killani, una obra maestra de la arquitectura polinesia. El sonido de una fuente se mezclaba con el lejano romper de las olas. Lo estaba absorbiendo todo, saboreando el momento, cuando una vocecita familiar interrumpió el sonido ambiental. ¡Abuelo! Arthur giró la cabeza de golpe, y allí, de pie junto a una gran palmera en maceta, estaban Thomas White y su nieta de 12 años, Lily. Lily, al verlo, abandonó a Thomas y corrió hacia él, con el rostro radiante de pura alegría. Se arrojó a sus brazos, estrechándolo con fuerza. «Abuelo, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas enfermo». Thomas, igualmente sorprendido, se acercó con una sonrisa desconcertada. «Arthur, Dios mío, qué espectáculo para la vista. Clara nos dijo que estabas bastante enfermo, con esos mareos y problemas de memoria. Estábamos muy preocupados, pero te ves espléndido». Arthur, recuperándose rápidamente del impacto de su inesperada presencia, forzó una cálida sonrisa y le dio una suave palmada en la espalda a Lily. «Lily, querida, qué maravillosa sorpresa». Se giró hacia Thomas, improvisando con rapidez. «Ay, Thomas, es una larga historia. Después de que Clara mencionara mi estado, que te aseguro, exageraba mucho, un amigo especialista me recomendó tomar un poco de aire marino. Dijo que me sentaría de maravilla. Decidí emprender el viaje después de todo.
Apenas terminó la frase cuando dos figuras más emergieron detrás de Thomas, Clara y Mark. Sus rostros, al ver a Arthur, reflejaban una conmoción absoluta. Mark se quedó boquiabierto, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Clara, sin embargo, era una maestra de la recuperación rápida. En una fracción de segundo, su expresión de asombro se transformó en una amplia, aunque algo forzada, sonrisa. «¡Papá!», exclamó con voz un poco demasiado vivaz, un poco demasiado alta. «¡Qué maravillosa sorpresa!». Corrió hacia él, abrazándolo con un abrazo que parecía más bien una tenaza. Al apartarse, su sonrisa permaneció fija, pero sus dedos se clavaron en su brazo en un doloroso apretón de advertencia. Mark, mientras tanto, simplemente se quedó allí, con aspecto completamente desconcertado, incapaz de conciliar al frágil y enfermo Arthur que Clara había descrito con el hombre que tenían delante. Thomas White, el padre de Mark, sonrió radiante, con un alivio palpable. «Arthur, Dios mío, qué maravilla. Estaba tan preocupado por ti, solo en casa, con esas condiciones que mencionó Clara». Miró a Arthur con sincera calidez. «Pero te ves muchísimo mejor. El aire marino es mágico, ¿verdad?». Clara, aún sujetando el brazo de Arthur con fuerza, mantuvo su sonrisa fija y artificial. «Sí, qué justo», dijo con voz alegre, mirando a Arthur y a su suegro. «Papá, cariño, ¿por qué no nos apartamos? Necesitamos hablar, ponernos al día después de un viaje tan largo». Sutil pero firmemente, apartó a Arthur de Thomas y Lily, llevándolo a un rincón más tranquilo del amplio vestíbulo. Lily, aún emocionada, soltó a regañadientes la mano de Arthur para reunirse con su abuelo. En cuanto Thomas y Lily estuvieron fuera del alcance del oído, la sonrisa de Clara se desvaneció, como si la hubieran borrado. Su voz se convirtió en un susurro feroz y venenoso, apenas audible por encima del suave murmullo de la cascada del vestíbulo. «¿Qué demonios haces aquí, papá?». La pregunta era más una acusación que una indagación. «¿Estás loco? Te dije que no vinieras. Este es un viaje familiar privado». Arthur, manteniendo la calma a pesar del veneno, arqueó una ceja. «¿Privado? Creo recordar que mi hija y mi yerno me dijeron explícitamente que era demasiado pobre para ir a su viaje al Grand Bois. No me di cuenta de que eso también significaba que no podía irme de vacaciones a Hawái». Se encogió de hombros. Una imagen de fingida inocencia. «Además, pensé que te alojabas en el Grand Bois. Yo estoy en el Fairmont Killani, un resort completamente diferente, a kilómetros de distancia». Clara entrecerró los ojos, con un destello de sospecha en el rostro. «No te hagas la tonta. ¿Cómo te lo has podido permitir? Este sitio cuesta al menos $800 la noche por una habitación estándar, sin mencionar un vuelo de $1.500. Tu pensión no podría cubrirlo. ¿Estás sufriendo una crisis nerviosa, papá? ¿Estás perdiendo el juicio?». El insulto apenas disimulado sobre su estado mental, que reflejaba sus mentiras anteriores a Thomas, le dolió. Arthur se limitó a sonreír, con una curva lenta y misteriosa en los labios. «Lo conseguí, Clara. Siempre lo hago». Su respuesta tranquila, casi enigmática, la inquietó claramente. Justo entonces, Mark, que había estado merodeando nervioso junto a Thomas y Lily, se acercó con el ceño fruncido y confundido. «¿Qué pasa, Clara? ¿Por qué está Arthur aquí? Creí que estaba enfermo». Clara, siempre de mente rápida, recuperó su sonrisa empalagosa, aunque se veía frágil. «Mark, cariño, qué grata sorpresa. Papá me estaba contando sobre sus planes de viaje. Parece que decidió hacer un viaje improvisado por salud, después de todo». Mark miró a Arthur de arriba abajo, con la mirada fija en su sencilla, pero cara, camisa de viaje. Su habitual presunción seguía presente, pero ahora mezclada con un toque de sospecha. «Bien, entonces, ¿en qué avión volaste, Arthur? ¿En clase turista? ¿En autobús desde el aeropuerto?». La pregunta rezumaba con descendencia, un claro intento de poner a Arthur en su lugar. «Algo así», respondió Arthur con suavidad, disfrutando de la incomodidad en la mirada de Mark. No mentía. Había tomado un avión y un vehículo en el aeropuerto, pero no los que Mark imaginaba. Mark hinchó el pecho ligeramente. «Bueno, para que quede claro, Arthur, no esperes que cubramos tus gastos. Este es nuestro viaje, un regalo para los niños. No vamos a financiar tu repentino retiro de salud. No te preocupes, Mark.
dijo Arthur con voz suave. Soy perfectamente capaz de cubrir mi propio camino. Clara, intuyendo que la conversación no iba bien, agarró a Mark del brazo con una fuerza sorprendente. Vamos, cariño. Papá acaba de llegar. Debe estar agotado después del viaje. Y con su estado, deberíamos dejarlo descansar. Nos vemos luego, papá. Prácticamente se llevó a Mark a rastras, lanzando una última mirada de advertencia a Arthur por encima del hombro. Mientras se alejaban, Arthur captó un fragmento de la voz de Mark, con un deje de inquietud. Algo no cuadra, Clara. No parecía enfermo en absoluto. ¿Y cómo pudo permitirse estar aquí? Arthur simplemente los vio irse, y su sonrisa se desvaneció al sentir todo el peso de la traición de Clara. Sabía que ella era despectiva, irrespetuosa y codiciosa, pero la mentira calculada a Thomas y Susan, la afirmación casual de su deterioro mental, fue un nuevo mínimo. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de control. A la mañana siguiente, Arthur decidió dar un paseo temprano por la piscina, disfrutando de la tranquilidad antes de que llegara la multitud. Encontró un rincón apartado tras un frondoso seto, tomando un café, cuando oyó voces. Clara y Mark estaban descansando junto a la piscina principal, ajenos a su presencia. «Te lo digo, Mark». La voz de Clara, nítida y clara, cortó el aire de la mañana. «Papá está perdiendo la cabeza. Viene hasta aquí inventándose esta historia absurda sobre especialistas. Es pura pérdida de juicio, simple y llanamente. Tenemos que empezar a pensar en una residencia asistida. Con cuidados para la memoria, tal vez». Mark gruñó. «Puede que tengas razón. O sea, está claro que no es capaz de gestionar sus propios asuntos si se está gastando el poco dinero que tiene en un viaje tan ridículo como este». La voz de Clara bajó, pero Arthur aún podía oírla. «Exactamente. Podemos conseguir una tutela, vender la casa, liquidar sus bienes y ponerlo en un lugar seguro, un lugar donde sepamos que estará bien cuidado, y podamos administrar sus finanzas adecuadamente. Está claro que ya no es competente». A Arthur se le heló la sangre. La furia que había sentido antes dio paso a una claridad escalofriante. No solo intentaban humillarlo ni aprovecharse de su aparente pobreza, conspiraban activamente para tomar el control legal de su vida, despojarlo de su independencia y sus bienes, todo bajo el pretexto de la preocupación. No se trataba solo de darles una lección, se trataba de luchar por su libertad. Salió silenciosamente de la piscina, con la mente dando vueltas. Sacó su teléfono, con una determinación férrea. Marcó un número. «Capitán Vance», dijo con voz firme, «soy Arthur Thompson. Necesito confirmar la salida de mi jet privado. Mañana por la mañana, en punto». Durante los 2 días siguientes, Arthur mantuvo una distancia intencionada, observando a la familia de Clara desde el cómodo anonimato del Fairmont Killani. Calculó meticulosamente sus visitas a la piscina, los restaurantes y la playa, asegurándose de que rara vez se cruzaran con ellos. Quería que su sorpresa se calmara, que su confusión se agudizara. Sin embargo, buscó a Lily y a Leo. Los encontró en la sala de juegos del hotel, absortos en un videojuego. Sus rostros se iluminaron al verlo. «¡Abuelo!», exclamó Lily, dejando el control para correr hacia él. «¿De verdad estás mejor? Mamá dijo que estabas muy enfermo». Leo, más reservado, asintió. «Sí, abuelo. ¿Estás bien?». Su cariño genuino fue un bálsamo para el corazón herido de Arthur, un marcado contraste con la insensibilidad de sus padres. Arthur se arrodilló y los abrazó. «Estoy mucho mejor, niños. El aire marino hizo maravillas, tal como predijo mi amigo especialista». Lily, siempre astuta, ladeó la cabeza. «Creo que estás triste, abuelo, pero no enfermo». Su inocente observación, fruto de la percepción pura de una niña, descifró las capas de engaño, revelando la pura verdad. Arthur simplemente sonrió, apretándole la mano, sabiendo que ella veía más de lo que su madre jamás vería. También disfrutó de un agradable desayuno con Thomas y Susan, los padres de Mark. Estaban sinceramente aliviados por su aparente recuperación, completamente ajenos a las historias inventadas de Clara sobre su enfermedad y deterioro cognitivo. Arthur mantuvo la farsa, explicando su repentina mejoría de salud, para no manchar la buena imagen que tenían de su hija. El ajuste de cuentas no era para ellos. Llegó el último día,
Arthur había fijado la salida de su jet privado para las 2 p.m., hora que sabía que coincidía exactamente con el vuelo comercial que la familia de Clara debía tomar desde el Aeropuerto Internacional de Honolulu. Además, hizo un arreglo encantador. Lily y Leo volarían a casa con él. Un mensaje de texto de Clara llegó a su teléfono. «Papá, solo para registrarme. ¿Cómo estás? Vamos al aeropuerto pronto. ¿Necesitas ayuda con tu equipaje o que te lleve a la terminal?» Su fingida preocupación era casi risible, otro intento de controlar la narrativa. Arthur declinó cortésmente, afirmando que ya lo tenía todo bajo control. Esa misma tarde, Arthur entró en el elegante vestíbulo del Fairmont. Vio a Clara, Mark, Thomas y Susan, junto con Lily y Leo, reunidos en la entrada, coordinando taxis para su largo viaje comercial a casa. Clara miraba animadamente su reloj. Mark parecía estresado y los niños parecían cansados. Arthur se acercó a ellos con una sonrisa serena. «Bueno, chicos», anunció, y su voz se oyó con claridad en el silencioso vestíbulo. «Mi piloto me espera». El vestíbulo pareció congelarse. Todas las cabezas se giraron. La familia de Clara, en medio del caos de su propio viaje, se detuvo en seco. Mark soltó una risa áspera e incrédula, un bufido cínico. «¿Tu piloto? ¿De qué estás hablando, Arthur? No tienes piloto». Arthur lo ignoró, mirando a sus nietos. «Lily y Leo», dijo, «¿les gustaría ver mi avión? ¿Y volar a casa conmigo?» Sus ojos, antes apagados por la fatiga del viaje, se abrieron de par en par con asombro. «¿De verdad, abuelo?», jadeó Leo. Lily saltó sobre las puntas de los pies. El rostro de Clara, ya pálido por la impresión de verlo en Hawái, palideció. «Papá», balbuceó con voz débil, «esto no es realista. No tienes avión». En ese momento, un hombre distinguido con uniforme de piloto, el capitán Vance, entró en el vestíbulo. «Señor Thompson», dijo con una sonrisa profesional, «el Citation X Plus está listo para partir. El equipaje de los niños ya está cargado». A Mark se le cayó la mandíbula tan bruscamente que Arthur pensó que se le iba a desquiciar. «¿El Citation X Plus?», susurró, con la voz apenas un susurro. «Ese es un avión de $60 millones». Arthur se volvió hacia Mark, con una sonrisa aún amable. «Lo alquilo, Mark. Es mucho más económico». Le guiñó un ojo sutilmente al capitán Vance, quien apenas pudo contener una sonrisa. «¿Listos, chicos?». Lily y Leo vitorearon, corriendo a tomar la mano de Arthur. Mientras caminaban hacia el coche del resort que los esperaba, Clara, desesperada, se abalanzó. «Papá, espera. ¿Podríamos? ¿Hay sitio para nosotros? Nos encantaría». Arthur hizo una pausa y se volvió hacia su hija. Sus ojos reflejaban toda una vida de decepción, pero también un atisbo de esperanza. Recordó sus palabras. El escalofriante despido de hacía apenas unos días. Habló en voz baja, pero su voz resonaba con el peso de la consecuencia. «Clara, me temo que eres demasiado pobre para pagar este vuelo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un eco devastador de su propia crueldad. Vio la comprensión en su rostro, un horror incipiente. Entonces, la puerta del coche turístico se cerró, dejando a Clara y Mark atónitos, clavados en el opulento vestíbulo, viendo cómo se llevaban a sus hijos a un jet privado. De vuelta a casa, 2 días después, Clara y Mark llegaron a casa de Arthur con el rostro desfigurado por la furia y la confusión. «Papá», empezó Clara con voz temblorosa. «¿Qué fue eso? ¿El jet privado? ¿El dinero? ¿Qué está pasando?» Arthur, sentado tranquilamente en su sala, colocó el portafolios de cuero de Eleanor sobre la mesa de centro. Lo abrió y reveló los documentos de venta de Thomson Tech. «En 2019», explicó con voz serena, «vendí mi empresa de tecnología por $15,5 millones. Con inversiones inteligentes, ahora vale más de 18 millones». El silencio en la sala era ensordecedor. Thomas y Susan, que se habían unido a ellos, parecían profundamente indignados al comprender la magnitud del engaño de Clara. Las mentiras de Clara sobre la enfermedad de Arthur, su situación financiera y su plan para obtener la tutela quedaron al descubierto. Arthur se volvió hacia Clara con la mirada firme. «Clara, sé de tu conversación con Mark en la piscina. Sobreponerme en una residencia asistida, vender mi casa, tomar el control de mis finanzas,
Todo porque me considerabas incompetente. La vio estremecerse, con el rostro desencajado. Tu juicio, tu crueldad, tus mentiras, tienen consecuencias. Sacó un nuevo documento. He revisado mi testamento. Tu herencia, Clara, ahora pasará a un fideicomiso educativo para Lily y Leo. Pueden acceder a ella a los 25 años, siempre que demuestren valores de integridad, respeto y amabilidad. Valores que, por desgracia, pareces haber olvidado. Clara rompió a llorar y se desplomó en el sofá. Mark, pálido y arrepentido, balbuceó disculpas. Arthur aceptó las disculpas, pero su voz se mantuvo firme. El perdón, como me enseñó mi difunta esposa Eleanor, no elimina las consecuencias. Lily, percibiendo la tensión, pero sin comprenderla del todo, miró a su abuelo. «Abuelo», preguntó en voz baja, «¿eres rico?» Arthur sonrió con dulzura. «Estoy cómodo, cariño, muy cómodo». Clara, entre lágrimas, levantó la vista, con los ojos rojos pero sinceros. «Papá», susurró, «por favor, dame una oportunidad para reconstruir nuestra relación, una oportunidad para aprender a ser mejor». Arthur la miró, con un destello del antiguo amor despertándose en su interior. «Me gusta mucho, Clara», dijo con genuina calidez en la voz. Semanas después, Clara lo llamó. Su voz era diferente ahora, humilde, sincera. «Papá», dijo, «gracias, por la lección, por tu perdón, por la oportunidad». Arthur aceptó su cariño y le aconsejó. «La próxima vez, Clara, si necesitas algo o tienes alguna duda, dímelo directamente. La verdad siempre es mejor». Arthur colgó, sintiendo una profunda paz. Se había hecho justicia, con cierta clemencia, y había valido cada dólar gastado.